Oseas 8. Lleva el shofar a tu boca. El verso anterior, por si algo, dice: volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Misrayim, en la tierra de Egipto. Habíamos hablado de cómo América se ve como un cumplimiento de la tierra de Egipto para el fin de los tiempos. O sea, por el hecho de que fuimos traídos aquí en barcos, como prometió en Deuteronomio 28. Dice, y sí, es shofar. Entonces dice: lleva el shofar a tu boca, que ya viene el enemigo, cual águila contra la casa de Yahweh. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. Entonces, me parece de verdad, bendito Yahweh, muy poderoso con la oración y el haber pedido que diera una señal y hablar de shofar, y porque ya viene el enemigo, ya viene el fin. Y como águila. Y en Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que el águila es el símbolo, que ellos se hacen llamar América, no se hacen llamar Estados Unidos, se hacen llamar América, a pesar de ni siquiera Norteamérica, ¿verdad? Y ya hemos hablado de la cultura en sí como tal, muy conectado a lo griego, y, y cosas que vemos en la escritura. Ahora, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con Trump, que lo quieren sacar, hay un montón de cristianos que están de parte de Trump, y salió un profeta por ahí diciendo que si sacan a Trump se acaba el tiempo de misericordia. O sea, como diciendo que Trump esté en el poder, como él ha hecho cosas por Jerusalén y cosas así, entonces lo ven como algo del Todopoderoso. De hecho lo han comparado con Ciro, ¿verdad? Con lo que estamos hablando ahora, por haber mandado a hacer la embajada en Jerusalén, reconocer a Jerusalén como capital. Además de eso, él es constructor, ¿verdad? Entonces hay muchos judíos que esperan que él logre construir el templo. No necesariamente él, ¿verdad? Obviamente, pero que él arme algo para que se construya. Tras de eso ahorita está por sacar lo del tratado de paz que quieren poner en Israel, y supuestamente va a ser el que va a pegar. Y recuerden, no es necesario que eso se dé, pero si se da para los cristianos va a ser una señal de un montón de cosas. Y es muy curioso que se esté hablando de eso ahorita con todo lo que ya mencionamos, de que el próximo año podría ser el inicio de los últimos 7. El, el que saquen a Trump sería algo ahí curioso, interesante, extraño, y que pase en este tiempo. Y es que, bueno, recuerden que en Apocalipsis habla de la bestia, que va a ser el líder mundial, que sería este enemigo que está mencionando aquí, la bestia. Yo no considero, no me parece que Trump sea la bestia. Como ya hemos hablado, tal vez el 333, medio bestia, pero no la bestia. Entonces, pero si le dan un doble término ya se suman. Trump, o sea, como les he dicho, si él termina siendo la bestia sería parte de la comedia celestial, creo yo. Y no porque, o sea, sinceramente yo no lo considero nada, como lo hace el mundo entero. Ni tonto, porque un tonto no llegaría a ese lugar. Tal vez no sepa manejarse, tal vez sea medio, o sea, es tonto de alguna manera, sí. Pero no de la que el mundo considera tonto, porque todo el mundo desearía estar en ese lugar y tener la plata que él tiene. ¿Sí me explico? Entonces, y me refiero al mundo. Entonces, en lo espiritual, por supuesto, no es nada sabio. Pero ahí está el presidente, por algo llegó ahí, lo pusieron, también, ¿verdad? Sabemos. Entonces, pero en sí es como un chiste, lo han hecho como un chiste para el mundo. Y eso no es la bestia. Como siempre les he dicho, ¿recuerdan cómo vieron a Obama, el mundo? Que lo mencionaban como Mesías, como Salvador. Eso es la bestia, esa imagen. Entonces, esa imagen, ¿verdad? Esa forma de verlo, no la forma en que han puesto a Trump. Y ese es mi punto con respecto a que no me parece que Trump vaya a ser la bestia, por eso hago esos chistes. Entonces, ¿verdad? Para que no me malinterpreten nada. Se habla de Jared Kushner como alguien que... Hay mucha gente que cree que él es el anticristo. No sería el anticristo, sería la bestia. Pero también lo veo difícil.
Tiene una personalidad muy incómoda. No es carismático en lo absoluto. En lo absoluto. Tendría que metérsele un espíritu de carisma. Que también es posible. Pero no creo. Habrá que ver. Como les dije, Kushner se puede sacar el 666 con el nombre de él. Entonces eso me pareció a mí muy curioso. Me pareció particular. Bendito Yahweh que ahí me ayudó a encontrar eso. O sea, a sacar la numerología. La gematría. Entonces, está eso. Hay quienes creen que Kushner. Hay quienes creen que Trump. Pero el hecho de que estén por sacarlo, si es que lo sacan, sería muy particular. Hay cristianos que piensan que es que se acaba la misericordia, entonces esperan que se venga fuerte después de, porque pues, también esperan una guerra civil si eso sucede, lo cual sería interesante. Por el tiempo en el que estamos, por lo profético, ¿verdad? Y si quitan a Trump, tendrían que poner a alguien más, es otra cosa. No van a querer poner al vicepresidente, porque ese es otro, y es cristiano hasta el... Entonces... no lo van a querer poner a él, habrá que ver qué van a hacer, si es que lo quitan a Trump. Y tras de eso, yo no sé cómo sucedería, porque muchos creen, es muy posible, creo yo, que si se vuelve a tirar Trump, vuelva a quedar. Sí. Entonces, yo no sé qué van a hacer en Estados Unidos. Pero en sí, recordemos que en el verso de Apocalipsis 13, en inglés, cuando habla de la bestia, habla de una persona que estaba en el poder, después ya no, y después se le permite continuar seguir en el poder. Entonces, eso, y digo la versión en inglés porque así lo traducen en inglés, por alguna razón en español no lo traducen así, eso de continuar. Sí, eso sería también interesante, si de repente aparece por ahí y le dicen, ay, Obamita, ¿puede usted seguir? Porque mucha gente desearía que vuelva Obama. Ahora, eso es una... vuelvo y repito, ¿verdad? Que quede claro, yo no estoy diciendo que él es de fijo, pero de los pasados años, él ha sido la imagen clara de... hasta el hecho de tener piel oscura, por lo que hemos hablado en Nimrod. Ustedes saben que no tiene nada que ver con racismo en lo absoluto. Simplemente que Nimrod era de piel oscura. Y cuando habla del enemigo, recuerdan, hablaba del asirio. Y eso se refiere a Sennacherib y a Nimrod. Entonces, muy particular. Y el carisma de lo que lo aman. O sea, si a él pudiese volver por alguna razón, de fijo todo el mundo lo amaría. Pero sí, sería bastante sorprendente. Y todo el mundo se sorprendería también, como dicen Apocalipsis. Pero habrá que ver. De hecho, hablan de... ¿se acuerdan? Yo les había comentado eso hace meses. Yo no sé si ya se puede decir años. Que Obama estaba formando un gobierno en las sombras, que le llaman Shadow Government. Y que había alquilado una mansión cerca de... no sé si era la Casa Blanca, pero había alquilado una mansión para empezar a trabajar desde ahí con varias gente de Washington. Y... sospechoso, claramente. Ahora, no quiero que digan que Boris dijo que tal persona es. Simplemente estoy diciendo, esa figura, esa imagen, así como lo han visto, eso sí es. Y cuando se vea eso otra vez, eso va a ser. Y si vuelve Obama, ese es. ¿Sí me explico? O sea, si Obama vuelve a poder, no hay duda que ese es. Pero tendría que pasar eso primero. Trump es un poco tosco en su manera de ser. Sí, no, de fijo, yo no dudo que tal vez sea un poco racista. Hay mucha gente que dice que de fijo es racista. No sé si sea completamente racista, pero yo no lo dudo. O sea, es parte de, lamentablemente, pero o sea, es la verdad, por más que le moleste a mucha gente. Es parte de la cultura de la que estamos hablando. Esa cultura de sentirse superior a, por dinero o por piel. Esa es esa cultura. Entonces a mí no me extrañaría. Así habría sido educado. Y habría estado en escuelas donde eso se enseñaba. Y o sea, había andado solo con gente blanca. ¿Me explico? Entonces, la cultura y el ambiente en el que él estuvo durante toda su vida, pues sí, lo más seguro. Uno no puede esperar que una persona a la que siempre le han enseñado a ver a la gente diferente, solo porque la sociedad de repente está diciendo por tele que todos son iguales, de repente va a cambiar esa forma de ser. Y es que eso es parte de la división. O sea, promueven una cosa por tele supuestamente, pero enseñan otra cosa en las casas, en el gobierno, en las escuelas. Entonces de ahí van a crear división. Eso es lo que quieren, para guerra. O sea, las votaciones también están arregladas, todo está arreglado. Todo es por algo, nada más hay que tratar de discernir por qué. Y como hemos visto, Trump ha sido usado como el Joker. Por eso es, como les digo, es como lo han hecho como un chiste. Es como el comodín.
Y normalmente se usa el Joker o el comodín, o en este caso el chiste, para después meter al que, al que va a hacer el desorden. Dice Alejandro, Trump políticamente 50% incorrecto. Exactamente, Alejandro, ese es el punto. Y esa cuestión es lo que no me molesta de Trump. A mí no me molesta que sea políticamente incorrecto. A mí me gusta que diga las cosas que piensa y que podamos darnos cuenta de quién es. Ya que a la gente no le guste quién es, ya es otra cosa. Pero el ser políticamente correcto es ser un hipócrita y otro montón de cosas. Entonces, eso es lo que a mí no me molesta de él. Por más que no esté de acuerdo con él y todo lo demás, que diga las cosas que piensa, sí me gusta. No es político, ¿eh? Exacto, es que no es político, exactamente. Y por eso en la política llegó como, ¿qué pasó aquí? Lleva el shofar a tu boca, que ya viene el enemigo cual águila. Entonces ahí vemos cómo el shofar, ya hemos hablado, representa para llamar a asamblea, ¿verdad? Congregarse, ya sea para celebrar o para guerra. Las dos razones principales por las que se usaba el shofar. Entonces se llamaba para asamblea, y la asamblea era o para festejar o para guerra. ¿Recuerdan cuando Moshe llegó con las dos tablas y estaba Yahushua esperándolo? Y Yahushua, Josué, le dijo a Moshe, oiga, el pueblo está peleando. Y dijo Moshe, no, eso suena a fiesta. Entonces, muy curioso, los dos tipos de bullicio. O guerra o fiesta. Y bajaron y estaban con el becerro. Pero lo interesante es que Josué y Yahushua, se podría decir, notó que eso iba a traer guerra espiritual. Que en realidad eso era una guerra espiritual. Lo que la gente hace como idolatría, alabanza, falsos Elohim, es una guerra espiritual que están perdiendo, obviamente. Y es la guerra espiritual que nosotros tenemos que vencer contra la idolatría, la falsedad del mundo, la apostasía, etc. Ajá, exactamente. El atalaya, como los dos testigos. Por eso, muy interesante que diga, lleva el shofar a tu boca, porque ya viene el enemigo. Recuerden que el primer sello es el testigo como Moshe. En realidad los dos, pero habla de una persona. El testigo como Moshe. Y después viene el otro jinete que vendría siendo la bestia. El del caballo rojo, que viene con una espada y quita la paz del mundo. O sea, hace guerra. Entonces viene el testigo como Moshe y después la bestia. Entonces es como si dijera, lleva el shofar a tu boca, Moshe, porque ya viene la bestia. Lleva el shofar a tu boca, que ya viene el enemigo, cual águila. Cual águila. Muy interesante el hecho de que como un águila, sabiendo que ese es el símbolo que usó Roma, y Roma todavía gobierna. Y uno de los medios a través de los cuales gobierna principalmente el político es Estados Unidos. Washington DC, Distrito de Columbia. Columbia es el lugar donde inició el Illuminati. Entonces, bueno, Bavaria, en Bavaria inició el Illuminati por Adam Weishaupt, pero se hizo una sede en Columbia, Inglaterra, Bavaria, Alemania, después Columbia, Inglaterra, y de esa sede del Illuminati, que había acabado de iniciar, se hizo Estados Unidos. Y Washington ni siquiera es de Estados Unidos, Washington es de Columbia, por eso es el Distrito de Columbia. Columbia quiere decir paloma, por eso Cristóbal Colón fue el que descubrió América. Espero que estén viendo todos, ¿verdad? Entonces, Cristóbal Colón, Distrito de Columbia, hasta el Colón, el dinero de Costa Rica. Todas esas cosas tienen el origen del Illuminati. Tienen como origen el Illuminati. Entonces, fueron ellos los que establecieron toda América, básicamente. Trajeron a los hebreos a echarlos aquí como esclavos y violados y otro montón de cosas, enfermarlos y matarlos. Pero bendito Yahweh prometió que nos multiplicaría como la arena del mar, entonces no pudieron y aquí estamos. Pero nos han puesto bajo el zapato porque Yahweh lo permitió por nuestro pecado. Hasta este tiempo en el que ya esto está siendo quitado. Y por eso se va a cumplir lo que estamos viendo acá. Entonces, muy curioso que Roma tenía el águila. Amalek se dice que usaba el águila, principal enemigo de Israel. Hitler usó el águila. Y Estados Unidos usa el águila. Entonces, si las otras veces no ha sido coincidencia, como nada es coincidencia, esta tampoco creo que lo sea. El que tengan el águila. ¿Ah? Nosotros tenemos güey. Dice Imazul, México tiene el águila pero devorando la serpiente. Así es, Imazul, buen punto.
devorando la serpiente, obviamente eso le da una connotación positiva. Al menos, o sea, y eso tiene su historia. Yo sé, en México, supuestamente, bueno, según lo que he leído, tiene su historia, su leyenda, pero en sí, como símbolo, es positivo, puesto que sabemos que el águila también representa el espíritu de Yahweh, ¿verdad? Por eso a la congregación a la congregación escogida se le van a dar alas como de águila. ¿Estamos? Eso es cuando es transformada y recibe la Ruach HaKodesh completamente para poder ser llevado en un instante al lugar preparado. Entonces el águila no es negativa completamente. Recuerden que también entre las cuatro criaturas que rodean el trono está el águila. Bueno, uno tiene forma de águila. Hay diferentes formas de verlo. En sí se puede ver como un querub, una criatura que tiene una parte, bueno, cara de águila, alas de águila, alas de águila, cara de león, patas de becerro, o más bien en este caso sería el cuerpo de león, cara de humano y patas de becerro, porque son esos cuatro animales: becerro, humano, águila y león, los cuatro que rodean. Entonces se ve como los cuatro diferentes animales, o como cada uno de ellos siendo una combinación de los cuatro animales, que eso sería básicamente un querub, y similar a los que vemos en Ezequiel. Entonces el águila no necesariamente es negativa, pero sí tiene una connotación negativa, porque aparece como un animal que no se debe comer. Recuerdan, como el buitre, porque toma su comida a la fuerza, o sea, se roba las cosas de otros. Eso es lo que representa el águila. Obviamente lo negativo: toma lo que es de otros a la fuerza, así come. Entonces, en lo que respecta a México, ¿verdad? Se pueden ver otras cosas por razones por las cuales no puedo estar hablando de México aquí, pero en sí, el símbolo es comiéndose la serpiente. Sabemos que la serpiente es el principal símbolo de Satanás, entonces eso sería como un buen símbolo en realidad para el pueblo mexicano. Entonces, dice: lleva el shofar a tu boca, que ya viene el enemigo, cual águila contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. Traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. Vean qué interesante. Yaan Abru Beriti. Bueno, pasaron mi pacto, traspasaron mi pacto. ¿Se acuerdan lo que vimos en Deuteronomio? Que Yahweh, la forma en que hizo el pacto con el pueblo al final de los 40 años fue haciéndolos pasar al pacto. Entonces, un becerro cortado en dos y pasar en medio para hacer pacto con Yahweh. Ahora, por ende se puede ver cómo, porque ellos en Deuteronomio pasaron el pacto, pasaron a hacer pacto conmigo, y lo han, dice aquí, y se han rebelado en contra. Estamos, ese sería el caso en realidad, porque hicieron pacto conmigo. Es que donde ponen traspasaron se puede tomar más bien también como pasaron y siguieron y se olvidaron del pacto que habían hecho. Sí se puede tomar así, pero mi punto es, por el verbo que está utilizando y lo que leímos en Deuteronomio 28, fue pasando a través de algo que se hizo el pacto con Yahweh. Entonces aquí Yahweh estaría diciendo: porque hicieron pacto conmigo y se rebelaron después. ¿Estamos? Y lo digo, bendito Yahweh, porque acabamos de verlo hace 2 días. Porque pasaron a mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. Entonces, bueno, traspasaron el pacto, vuelvo y repito, se puede tomar como que hicieron pacto y se olvidaron de él y se rebelaron en contra de lo que está escrito. A mí clamará Israel: Elohei, te hemos conocido. A mí clamará Israel: Elohei, te hemos conocido. Una vez más, el pueblo de Israel, Deuteronomio 29, que pasó al pacto de Yahweh para después pasar a través del Jardín a la tierra prometida, se rebelaría en contra del pacto, como Yahweh lo dice aquí. Y después estaría clamando que ellos le conocen a Yahweh, como diciendo: pero usted es el que hizo pacto con nosotros, ¿dónde estás? Después de que se rebelaron en contra del pacto. Como hoy en día uno le predica a alguien del nombre del verdadero Elohim, de la verdadera doctrina, y ellos dicen: no, yo ya lo conozco, usted no me tiene que enseñar nada, no me diga nada, bla, bla. Después van a estar solos en algún momento, algunos de ellos, no todos, dependiendo de lo que hagan eventualmente, ¿verdad? Obviamente no quiero encerrar a todo el mundo en esa caja.
van a estar en algún momento diciendo, pero nosotros te conocíamos, ¿qué te hiciste? Y a ver, ¿cómo? Si yo me les presenté y les di mi nombre y ustedes dijeron que no importaba, que no me querían conocer, que ya me conocían. Y ahora que ya no me ven, porque nunca me vieron en realidad, ¿verdad? Pero ya que no sienten nada, que ya necesitan algo, que ven que el ídolo no hizo nada, ahora sí andan buscando al verdadero. Es básicamente el punto. Por el pueblo, y nosotros mismos, ¿verdad? Nacimos en esa apostasía, por el pueblo haberse revelado de Yahweh, eventualmente como pueblo llegó a servir a uno que pensaba que era Yahweh. Obviamente, en la mayoría de los casos no le llamaban así, pero pensaban que era el todopoderoso creador. Por eso digo, pensaban que era Yahweh, que es el único todopoderoso y creador. Entonces, ahora Yahweh dice aquí, a mí clamará Israel, Elohei mío, te hemos conocido, como el hecho de que todo el pueblo vio literalmente las señales de Yahweh en Egipto, y después en el monte Sinaí, y después Moshe les dijo, ¿se acuerdan? ¿Ustedes lo vieron? Sí, ok, pasen al pacto. Se rebelaron. Entonces después van a agarrar de excusa, pero nosotros te conocimos. Entonces, a mí clamará Israel, Elohei mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Y ven lo que estamos hablando ahora de los presidentes y líderes. Y por ejemplo, bueno, es que sabemos que ellos, hoy día todo está arreglado, pero por darles un ejemplo, hay un montón de cristianos, y yo me quedo fuera de esto que estoy por decir, ¿verdad? Hay un montón de cristianos que dicen que a Trump lo puso Dios, ¿verdad? Y hay un montón de estadounidenses que confían en la democracia. Entonces quiere decir que ellos lo pusieron a Trump. Entonces hay dos grupos, los que confían en la política y los que confían en Dios. A través de la política quedó Trump y los cristianos dicen, eso fue Dios, ¿ok? Pero ahora los mismos de la política están diciendo, no queremos a Trump, entonces ¿para qué la democracia? ¿Sí me explico cómo ellos mismos van? Entonces, ellos dicen haber escogido, sin embargo ya no están de acuerdo, porque hay un montón de gente que dice no haber votado por él, entonces el punto es, como en la homosexualidad, que dicen, usted tiene que aceptarme, pero yo no lo acepto a usted. Es como, nosotros vamos a votar, pero tiene que quedar el que nosotros decimos. Si queda el que usted dice, no estoy de acuerdo, tenemos que quitarlo. Es la inmadurez, que todos como país están tratando de sacar a alguien porque ellos no votaron por él. Básicamente. Entonces, si hubiese sido Yahweh el que lo puso, como dicen los cristianos, y ahí ya pongo Yahweh, si fuese Yahweh el que lo puso, es como yo puse a alguien y ahora el pueblo lo quiere quitar y quieren poner el que ustedes quieren. Poner a alguien que yo no puse. Como lo que estamos viendo aquí. Ustedes pusieron reyes, pero no fui yo. ¿Sí me explico? Y de hecho, lo inicial o lo principal aquí, bueno, sí, lo primero que vemos con respecto a Israel en este aspecto, es que Israel llegó un momento donde dijo a Shemuel, queremos un rey como todas las naciones. Y Shemuel, pero Yahweh es su rey. ¿Para qué quieren ser como las otras naciones? Si les ponen un rey como las otras naciones, va a agarrar sus hijos para el ejército, sus hijas para esto, su plata, sus campos, esto, y ellos, no nos importa, queremos un rey. Hemos dicho. Entonces Yahweh dice, ok, no lo han desechado ustedes, me desecharon a mí, pónganles un rey. Y pusieron a Saúl. Después Yahweh pone a David. Entonces, aunque obviamente Yahweh también tuvo que ver la historia que pusieran a Saúl, era un ejemplo como el hecho de Lucifer, que tenía que ser quitado para que viniese Mashiach. Mi punto es ahí, ellos pidieron un rey, terminaron con Saúl. Y sabemos la historia de Saúl, tuvo que ser quitado por su rebelión. Entonces es lo mismo, pusieron reyes que yo no puse, que ustedes pusieron. Y después se quejan de que hay mal, de que el gobierno va mal, de que esto y que lo otro. Aquí en Costa Rica, lamentablemente, y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Porque yo no estoy con la doctrina cristiana, pero en las elecciones pasadas estaba el que está ahorita, que hoy día todo el mundo lo está llamando una bestia y nadie lo quiere, pero la mayoría de esos que están criticándolo votaron por él. Entonces, ¿cómo se deben sentir en el espejo? ¿O es que lo ignoran? ¿Se hacen los que no? Yo no voté por él, ¿qué? El voto es secreto.
Por eso es el secreto. Entonces, el que quedó, que todo el mundo lo está llamando una bestia. Pero ¿por qué quedó él? Porque no querían uno que siguiera a Cristo. No querían uno que fuera cristiano. Que obviamente es mucho mejor uno que crea en Cristo, aunque lo crea por ese nombre, que en alguien que no cree en nada y que cree en la Virgen y en la Negrita y que cree en Buda si es necesario para ganarse el voto. ¿Verdad? Porque va a cualquier iglesia solo por la cuestión. Entonces, rechazaron a este principalmente porque era creyente en la escritura. Su doctrina cristiana, pero bueno, creyente en la escritura, eso era positivo. Pero lo rechazaron por eso y pusieron a uno que ellos querían. Y ahora se están quejando. ¿Cómo me gustaría que todos Costa Rica me escuchara en este aspecto? Porque qué hipocresía y qué falta de todo. Y también muestra que la democracia no sirve para nada. O sea, la pura verdad. Tampoco el socialismo, por si algo. Ahora van a decir, socialista. Entonces, lo hecho por el hombre no sirve para nada. Todo lo que hace Yahweh es eterno. Punto. El reino de Yahweh, y el reino es una monarquía. No es democracia. No es social, no es nada de eso. Monarquía es la que sirve y solo Yahweh es rey. Punto. Si es que me van a preguntar en qué clase de gobierno pienso que sirve. Entonces, dice, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi Torah. A mí clamará Israel, Elohim mío, te hemos conocido. Y Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Obviamente Yahweh todo lo sabe. Lo está diciendo para que nosotros entendamos, como cuando alguien hace uno a espaldas, alguien hace algo a espaldas de uno. Y uno, ¿en qué momento? Y dice, pero usted ¿por qué dejó que tal persona hiciera tal cosa? Yo nunca dejé eso, lo hicieron a mis espaldas. A eso se refiere, ¿verdad? Obviamente Yahweh todo lo sabe. Y también, por si algo, este verso, Antiguo Testamento, recuerden que hay un verso en Nuevo Testamento, que ya lo leímos aquí, que habla de que debemos respetar a todas las autoridades. El mismo Mashiach lo dijo, al César lo que es del César. Hay que respetar a la autoridad, punto, porque fue puesta ahí por Yahweh para hacer justicia. Entonces hay gente que utiliza este verso para decir que eso es mentira, lo que dice el Nuevo Testamento. Sabemos que toda la escritura es perfecta y no se contradice. El trabajo de uno es respetar autoridad, porque aún si uno la puso, ahora se merece lo que viene como castigo, porque para eso fue puesta la autoridad, para castigar. ¿Sí me explico? Injusticia. Y si la injusticia de una persona que fue a votar por aborto, por homosexualidad, por esto y lo otro, pero se hacía una platica en algo, votó por eso, pues ahora viene castigo, ¿qué espera? ¿Sí me explico? Eso es simplemente lógica. Entonces, uno tiene que respetar a la policía, eso es lo que dice el Nuevo Testamento, uno tiene que respetar a la autoridad, viene la policía y lo para, sí, ¿qué quiere oficial? Ok, tú, papeles, responde, ok, todo bien, nos vamos. Aunque sabemos que tienen leyes que no sirven muy bien, sabemos que hay muchos policías que no son en lo absoluto justos, pero entre uno más respete la autoridad, y ellos llevan una señal de autoridad en su ropa, entonces más ellos van a actuar mejor. Con solo que uno les haga saber lo que ellos son, van a terminar mostrándoles lo justos que son. ¿Sí me explico? También eso es lógico. Es como, usted le dice, usted es malo, va a ver lo malo que soy, dice la persona a la que escucha eso, claramente. Entonces, con los líderes hay que respetarlos, pero hay que entender que como vemos en los profetas, fueron los hombres los que al final pusieron un montón de esos líderes que les terminaron haciendo el daño que les hicieron. Hitler fue escogido y la Iglesia Católica lo apoyó, ¿verdad? Y los católicos calladitos en ese aspecto. ¿Cuál Hitler? No, él no era católico. Era Satanás. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Pero ellos mismos, para ser ellos mismos destruidos. Lo que acabo de decir. Y otro montón de cosas más. Este verso, de hecho, que yo creo que tiene que estar en el libro del nombre, pero si no está ahí lo tengo que meter. Porque vean, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Que Yahweh hizo la creación a través de la fe. Estamos, pero me sigan con esto. Yahweh hizo
la creación y por ende al hombre a través de la fe. Al hombre en particular le dio algo que no le dio a nada en la creación, que fue su imagen y semejanza. Lo hizo a imagen y semejanza. Por eso sujetó toda la creación a sus pies. Y le dijo al hombre, sujétela. Entonces, sujetó toda la creación a los pies de Adán, porque Adán es imagen y semejanza de Yahweh. Yahweh hizo todo a través de fe. Entonces Adán puede hacer todo, entre esas cosas, sujetar el todo a través de la fe. Por eso Yahushua viene y le dice al hombre, con un poquitito de fe usted puede mover una montaña entera. Imagínese con un montón, puede hacer una montaña. ¿Sí me explico? Entonces a través de la fe el hombre puede crear mundos, como Yahweh creó este, a través de su fe, y nos hizo su imagen y semejanza. Por eso es tan importante el poder que tenemos en la boca, de vida y muerte. Vida es crear, muerte es destruir. Entonces, el ser humano, a través de 2000 años, de estar invocando y poniendo toda su fe en un ídolo, en una mentira, diciendo que es la verdad, o sea, la mayor mentira de todas, por ende, al poner toda su fe en un ídolo, darle imagen, darle cuerpo, etc., lo crearon, porque ese es el poder de la fe, el de crear, y la gente ha creído en un ídolo, y por eso lo ha creado, y se va a manifestar como la abominación desoladora, el falso Mesías, el que todo el mundo espera, no el que deben esperar, pero el que quieren, el que le celebran Navidad, 25 de diciembre, no cuando nació Mashiach. Y lo digo así porque ahora está viendo un hombre que está hablando y es un hombre que lo llaman profeta y ha dicho algunas cosas importantes. De hecho, él es uno de los que cree que Mashiach nació el 1 de Aviv, pero está hablando de algo de Hanukkah y dice, y es por Hanukkah que celebramos Navidad ahora. O sea que como por Hanukkah pudo venir el Mesías a nacer. Eso fue lo que quiso decir. Pero en realidad lo que dijo fue una... O sea, dijo, sí, la Navidad está bien celebrarla. Y están celebrando exactamente lo que Antíoco hizo. Por lo cual se hizo Hanukkah. Exacto, Hanukkah mata la Navidad. La pagana, la fiesta pagana. Ese es el punto de Hanukkah. Celebramos que destruimos la falsedad de la cultura griega, que trajo después la Navidad a los cristianos. Pero no tiene nada que ver con el nacimiento del Mesías. Él no nació en ese día. Entonces, y ese es el problema de las copias que hizo Satanás. Que cuando uno habla de la verdad, mucha gente piensa que es lo mismo. Y por otro lado, cuando habla tan claro de la mentira, muchos piensan que es blasfemia o herejía. ¿Sí me explico? Porque piensan que están hablando de la verdad. Entonces, ok. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro, ¿verdad? Como que se puede ver obviamente con su dinero. Hicieron un ídolo. Obviamente también está diciendo de su plata y su oro, como los ídolos que vimos en Deuteronomio, que mantenían escondidos, como los que mantiene la gente en su corazón, amor por el dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces, con el oro y la plata le daban forma de ídolos y se hincaban ante ellos. Eso para entender espiritualmente que el oro y la plata es lo que la gente del mundo adora en sus corazones y lo mantienen oculto e inclinan sus corazones a ello. Pero recuerden que en Apocalipsis dice que la segunda bestia, el falso profeta, por adorar a la primera bestia, por orden de la primera bestia y por otras razones, manda a hombres que hagan una imagen para la bestia. Para hacer esa imagen se va a necesitar mucho oro y plata, como la que tiene el Vaticano, por ejemplo. Mucho oro y plata se va a necesitar para hacer una imagen de un ser humano. Que como hemos hablado, se puede hablar de un clon, se puede hablar de un androide, entre otras cosas, porque vemos que los 10 dedos que van a reinar y después sale un cuerno, bueno, los 10 cuernos y después sale un cuerno pequeño, que esa es la bestia, son una mezcla de hierro con barro. Entonces, ya solo esos son híbridos. De fijo van a utilizar todo el conocimiento que hay hoy en día, más la inteligencia artificial, más las computadoras cuánticas y otras cosas más, para hacer un cuerpo, una persona que vaya a tener conexión con eso. Por eso dije androide, ¿verdad? Pues esa palabra yo sé que suena muy de película. Pero la cuestión es que van a hacer un cuerpo humano, porque recuerden que es la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, en el templo, y el templo es el cuerpo humano. Entonces, este espíritu que
formaron a través de las palabras, porque las palabras son espíritu. Un nombre es un espíritu. Todos invocan un nombre, crean un espíritu. Y ese espíritu es la abominación desoladora que va a entrar en un cuerpo humano. Y eso ahí se desarma todo. Entonces ese cuerpo humano va a ser hecho por la bestia, segunda, falso profeta, por medio de los hombres. Y para eso se van a necesitar oro y plata. Entonces vean qué interesante verlo así. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Hicieron ídolos para ser ellos mismos destruidos. Van a ser la abominación desoladora. Van a ser al destructor mismo. Recuerden que el destructor es Abadón, que sale en la quinta trompeta del abismo. Abadón, en hebreo destructor, en griego Apolión. Apolo es al que adoran en Navidad. El nacimiento de Apolo es el de Navidad. O sea, el nacimiento de Abadón, el nacimiento del destructor, a quien adoran y le han dado forma y le van a dar un cuerpo para que entre y los destruya a todos en el mundo. Ellos mismos son los que causan su propia destrucción y le echan la culpa a Yahweh. Es así de sorprendente. Entonces, la gente por su fe ha creado al destructor que viene a destruirlos, valga la redundancia, ¿verdad? Todo lo que, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, o también, ¿verdad? Lo que se diga con la boca, lo que acabo de decir ahora, el poder que tenemos en la boca de la vida y la muerte. Y esa es la ceguera inmensa en la que se encuentra el mundo. Para ser ellos mismos destruidos, en el sentido, sin hablar de la abominación desoladora y todo lo que acabo de explicar, una persona que adora un ídolo eventualmente va a ser muerto, porque adora muerte. Sabemos que hay algunas personas que por su doctrina, nacieron en el catolicismo y les enseñaron que la idolatría era no idolatría, que eso es lo más sorprendente, ¿verdad? Les enseñan a idolatrar y les dicen, esto no es idolatría, y les dan versos en la escritura supuestamente para defenderse. Y Yahweh va a juzgar a esas personas dependiendo de lo que llegaron a conocer, de lo que pudieron conocer, de la información que tuvieron a su acceso, de lo que se les enseñó y no se les enseñó, el lugar donde nació, etcétera. Cada persona va a ser juzgada de una manera específica. Como sabemos, si una persona cree en el testimonio de Mashiach, es justificado después de morir. Por eso ahora dije, lo primero que le pasa a un idólatra es que se muere. Después de ahí va a ser juzgado dependiendo del resto de cosas que creía. ¿Estamos? Pero la idolatría lleva a la muerte, punto. Por eso se compara con trapos de menstruación. Porque la mujer, cuando no está con la menstruación, queda embarazada y da vida. Pero la menstruación representa que lo único que está saliendo en ese momento es muerte, porque no pudo dar vida en el mes anterior. ¿Verdad? Básicamente eso. Entonces, los trapos de menstruación conectados con la idolatría, porque los ídolos en vez de dar vida dan muerte. Se conecta también, ¿se acuerdan? Con el excremento en Deuteronomio 29. Es algo que es de desechar, que es de evitar, que ni por la nariz puede pasar. ¿Sí me explico? Esos son los ídolos. Son desecho. No son algo que debamos tomar o aceptar o buscar. Recuerden que Yahweh mandó en Deuteronomio a que todos anduvieran con una estaca. Para que fueran afuera del campamento, abrieran un hueco, metiesen ahí el excremento y taparan. Porque Yahweh va a andar en medio de, así como Yahweh no puede andar en medio de los ídolos, tampoco en medio del excremento. ¿Y qué es lo que se mete en la tierra? Los cuerpos muertos, cadáveres. Eso es un ídolo, muerte, cadáver. Hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Esos mismos espíritus, porque hay gente que se ha inventado ídolos de la nada y bueno, como ya hemos hablado, aún se podría hablar, bueno, no sé si decir ciencia, pero en otros campos, aparte de los que creemos en la escritura, llegué a conocer, bueno, estudiando, ¿verdad? Llegué a darme cuenta que hay una cosa que le llaman thought forms, o formas de pensamiento, y que me pareció muy sorprendente porque era confirmación de lo que yo ya creía leyendo la escritura. Y eso es básicamente, que también si lo podemos conectar tal vez con brujería o magia, es el poder de la imaginación. A través del pensamiento uno puede crear entidades. Y de ahí también lo del mal de ojo y la envidia, que a veces llega a causar algo. Porque es que uno no le quiere contar los planes a alguien que normalmente es muy negativo, porque se le puede traer todos los planes abajo, con solo palabras o pensamientos. ¿Sí me explico?
Por eso es que nosotros debemos enfocarnos solo en pensamientos positivos para que de nosotros nazcan solo cosas positivas. En el judaísmo también se habla de que cada persona con sus pensamientos crea ángeles y demonios que llevan algo a cabo. Entonces está en el judaísmo, lo veo en la escritura, y está en eso de Totfons, como pensamientos que se convierten en algo. Entonces imagínense un ídolo, lo que se llega a convertir. Entonces estoy diciendo de gente que ha inventado ídolos, pero además de los que se han inventado y que llegaron a hacer algo en la realidad espiritual por la fe de las personas, y hay uno principal en el mundo, que ya lo hemos mencionado, están otros que son ángeles caídos que dijeron, hagámonos pasar por el Todopoderoso, vamos a decirle a esta gente que nosotros somos poder, nos les mostramos, o sea, imagínense, apareciéndosele a alguien, fácil, la persona termina adorándole. Entonces ángeles caídos, demonios y espíritus malignos se han hecho pasar por Elohim, pero además están los espíritus que han salido de la gente así, en el sentido de thought forms, como acabo de decir, pensamientos. Y si se le pone palabra o nombre, ya está hecho. Más de 3.500 dioses. Y hay gente que los adora a todos. Bueno, no sé si podrán, pero imagínense usted tener más de 3.500. No, hombre. Y recuerdan, hay una historia similar y nada raro que hayan andado ahí por la India cerca, al menos Paulus, cuando llegó a un lugar y habían ídolos de todo para todo, y había hasta un ídolo que decía para el Dios que no conocemos. Por si algo, para que no se enoje. Si llega y ve que no está su imagen, es esta. Y Paulus, muy inteligente, y esto es parte de la astucia, que Yahweh nos dice, astuto como la serpiente, manso como la paloma, porque no hay que malinterpretar a Paulus con lo que dijo. Paulus llegó y dijo, de ese que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar. No dijo, esa imagen es el que, no, del que ustedes están diciendo que no conocen, al que erróneamente le hicieron una imagen, les vengo a hablar. Y él dice que quiten todas estas imágenes, básicamente. ¿Sí me explico? Y por si conocen la historia, ¿verdad? Cuando Pablo llegó y vio la imagen al Dios no conocido. Y eso es perfecto, porque es en el tiempo final donde todo el mundo adora a alguien y todo el mundo dice conocerle, dicen que todos son el mismo Papa. Dice eso. Y aparecen los dos testigos y dicen, les vengo a hablar del que no conoce nadie. ¿Y ustedes qué se creen? Nosotros lo conocemos. Como dice aquí, clamará Israel, Elohim mío, te hemos conocido. Entonces, lo vuelvo a repetir, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Esto lo dijo Oseas. En el Nuevo Testamento vemos que Satanás llega y se le aparece a Yahushua y le dice que él es el que pone los líderes. Por eso Yahweh dice, yo no lo supe, yo no los puse. Fue un ángel que le hizo caso a la gente, por decirlo así, en el sentido de que lo que el ángel quiere es adoración. La gente que lo adora recibe lo que él tiene para ofrecer. Y es reinos de la tierra, dinero. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, pero para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. En Samaria habían colocado un becerro como el becerro de oro, que mencioné ahora, ¿verdad? A la salida de Egipto, que hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. En lo literal, cualquiera pensaría en un becerro y alguien amarrado que lo llevan así alejándolo de algún lado, ¿verdad? Claramente no es a eso a lo que se refiere. Está diciendo tu ídolo, por usted seguir un ídolo, usted se alejó de mí. Ese es el punto. Tu ídolo te hizo alejarte. La gente que se hinca ante un ídolo está alejándose de Yahweh, del entendimiento, de la sabiduría, y por eso no va a entender después. Tu becerro, recuerden que el becerro es Baal en el negativo, ¿verdad? En el aspecto negativo es Baal, que en español es Señor. Entonces tu Señor, el Señor que adoran en el mundo, ¿verdad? Porque los católicos adoran al Señor, los cristianos adoran al Señor, un montón adoran al Señor, aún los judíos adoran al Señor. Todos utilizan ese término, Señor. Todos adoran a Baal. Es un Baal diferente para cada uno. Por eso en hebreo aparecen como los Baalim, los señores. Cada uno adora uno diferente porque es según su corazón. Ellos buscan una doctrina que se adhiera a lo que ellos quieren en el corazón, porque son llevados por el corazón engañoso. Por eso siguen el engaño. Entonces, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Recuerden que Samaria representa a los muchos. En sí, bueno, representa a la mezcla de Yahudim con gentiles. Y entre los muchos hay varios gentiles y muchos
israelitas. Bueno, muchos gentiles, muchos israelitas. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. O sea, tuvieron que morir por seguir al Señor. Por seguir a Baal se encendió el enojo hasta el punto de que no pudieron llegar a ser purificados para ser transformados. Eso quiere decir, tuvieron que morir. Dice Jessica, los impíos serán el cuerpo de Satanás. Entonces, básicamente, recuerden, por eso está escrito que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. El que es devorado por alguien o algo, ¿se acuerdan que el león que se come un hombre se vuelve hombre? Dice la escritura, porque uno es lo que uno come. Entonces, y ya que quede claro, no estoy diciendo que si un león anda por ahí y se come un hombre, de repente después aparece como hombre. No, no es eso, ¿verdad? Por si algo. Pero uno es lo que uno come. Por eso lo que sí le pasa al león es que se le cae la melena, o sea, empieza a perder la vida por haberse comido un hombre y abuelo castiga. Pero habrá que ver qué pasa en la otra vida. También, bueno, sí, un montón de cosas, no voy a entrar en eso ahorita. El punto aquí es que uno es lo que uno come. Si Satanás se come una persona, esa persona se convierte en su cuerpo. Entonces, así como la congregación de Yahweh es el cuerpo de Mashiach, la sinagoga de Satanás es el cuerpo de Satanás. Becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Entonces tu becerro, tu ídolo que hiciste para ser destruido, el Señor al que adoran, oh Samaria, iglesia falsa, te hizo alejarte de la verdad, o sea, en el camino errado, el camino del error, camino de mentira, porque el camino de verdad es Yahushua. Se encendió mi enojo contra ellos. La ira de Yahweh como el último que viene a hacer juicio, y con los pocos es amoroso, con los otros es enojado. Viene con ira. De repente se enciende su ira, dice la escritura. Se encendió mi enojo contra ellos. Por eso también dice la escritura en el 6º sello que los impíos dicen que la ira del Cordero viene. Porque Yahushua, el Cordero, envía al último como su mensajero. La ira del Cordero es para aquellos que dicen creer en el Cordero pero no hacen lo que él manda. La ira de Yahweh es para los de las naciones que rechazan al Cordero. Pero todos fueron creados por Yahweh. Si no se llevan una ira, se llevan la otra. La primera ira, la del Cordero, los primeros 3 años y medio. La ira de Yahweh, los últimos 3 años y medio, que llevan al milenio entero, de hecho. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Y recuerden que era el becerro que se partía en dos para pasar por el pacto. Como dijo ahí, traspasaron el pacto, pero con el becerro de oro, o el becerro de Samaria, con Baal, el Señor. Ahora viene en el fin de los tiempos el testigo como Moshe, que es el becerro que es sacrificado en Yom Kippur, para expiar por el becerro de Samaria, el becerro de oro y todos los otros becerros que han adorado los becerros. Entonces, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. De Israel es también el becerro de Samaria, no solo de Samaria. ¿Se acuerdan lo que dije ahora? Había una combinación como entre los muchos que son gentiles e israelitas, aunque no lo sepan, pero están mezclados. Por eso el Señor que adoran los muchos, el Señor Jesús Cristo, es el becerro de ellos dos, samaritanos e israelitas. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. Artífice, como llaman, y bueno, no es la misma palabra, pero está conectada. Recuerden, los masones llaman a Lucifer el arquitecto del universo. El arquitecto es artífice de otra manera. Y empieza con ar. Entonces, ¿verdad? Como de arte, es mi punto. Es un arte, pero hecha para el enemigo, hecha por el enemigo. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Elohim, el ídolo, el Señor. No es Elohim, el mismo Yahweh lo está diciendo, ese ídolo, el Señor, no es Elohim. Fue hecho, lo hizo un artífice. En lo que respecta a los ídolos de oro y plata de la tierra, lo hizo una persona que es artífice. Pero en otros niveles más altos, el mismo Yahweh hizo al enemigo, como lo dije ahora, hizo a Satanás. Fue creado, es una obra. No debe ser adorada porque no es Elohim, es una creación. El creador debe ser adorado, no la creación.
Romanos 1 dice que por adorar la creación en vez de al creador se hicieron homosexuales. Por eso tanta homosexualidad en el mundo, porque han pasado adorando la creación a través de adorar la plata, adorar la piedra, adorar la madera, adorarse ellos mismos, adorar sus hijos. Todos adoran creaciones en vez de adorar al creador. Entonces, al ser creaciones, adorando creaciones, es homosexualidad lo que se manifestó en lo físico. Hombre adorando hombres, mujeres, mujeres. Y como también adoran animales, pues también sucede lo de la zoofilia y otras cosas perversas que se están dando en el mundo. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Elohim, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Será deshecho en pedazos como Moshe deshizo el becerro de oro, ¿recuerdan? Entonces ahora viene el testigo como Joshua en este momento, para deshacer el becerro de oro que adoran en la apostasía. O sea, el último, el testigo como Moshe, así como Moshe deshizo el becerro de oro, lo hizo polvo, lo mezcló con agua, hizo que se lo bebieran y los que habían adorado al becerro se murieron. ¿Recuerdan? Como el agua de Sota. Agua de Sota, ¿recuerdan que era cuando un hombre le llegaba un espíritu de celos? Y decía, esta mujer yo creo que me estaba haciendo alguna infidelidad. La llevaban del sacerdote. ¡Sacerdote! Esta mujer yo creo que me está haciendo infiel. Entonces el sacerdote hacía un proceso ahí, escribía algo con el nombre de Yahweh, agarraba un agua, le llenaba de polvo, hacía una oración y se lo daba a la mujer. Si la mujer era infiel, se lo tomaba, su vientre reventaba y otras cosas. Si se lo tomaba y no había sido infiel, quedaba embarazada pronto. Se le inflaba, pero por otra razón. Entonces, el agua de Sotá era para mostrar el pecado, la infidelidad, el adulterio. Entonces Moshe, para mostrar el adulterio del pueblo como la mujer en el matrimonio, le dio el becerro de oro en polvo, como el polvo de la tierra, lo mezcló con agua, como el agua de Sotá, se lo dio al pueblo, el pueblo se lo tomó y los que eran infieles espiritualmente se murieron. Entonces ahora viene el último, en el fin de los tiempos, como lo vemos en Joshua, y agarra al Jesús, al Señor, lo hace polvo con la doctrina verdadera y lo mezcla con el agua de vida para mostrar la mentira y les da de beber al pueblo, y los que son idólatras se mueren en el gran lagar de la ira, como los muchos. Hay unos que van a morir ahí físicamente, pero van a morir espiritualmente cuando oigan a los dos testigos. Van a decir, rechazo eso, como que el Señor es Jesús. Ya, sí, eso sí lo creen, que el Señor es Jesús. Pero ¿cómo que el Señor Jesús es Baal? Entonces reconocen que Jesús es el Señor, pero no entienden que el Señor es Satanás. Entonces Jesús es Satanás. Por eso no hay que adorar a Jesús, hay que adorar a Yahushua. Espero eso quede claro, nadie se asuste, los que están escuchando simplemente entiendan la lógica de lo que estoy diciendo. El nombre de Jesús no existió sino ante unos siglos atrás. Así como Moshe deshizo el becerro, se los dio de beber, el último deshace la doctrina falsa, se las da de beber con un poco de agua de la verdad y ahí empiezan a estallar estómagos. Entonces, dice, no es Elohim, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, el becerro Chomrón. ¿Recuerdan la samaritana a la que Yahushua se le reveló, mostrando cómo Yahweh de entre los muchos va a sacar a los pocos y les va a revelar su manifestación segunda? Shomron viene de shamar, guardar. Él guardó, como debemos guardar la Torá. Pero estos de Shomron, lo que han guardado es al Señor en su corazón, el oro y la plata, a Baal. Shomron, básicamente los que guardan, pero lo que guardan es la mentira. Es el problema. ¿Estamos? Entonces, sí guardan algo, pero guardan la mentira. Como digo en una canción, guardan pero en llave la escritura, porque no la leen. La guardan con llave, no la guardan de cumplirla. La guardan con llave, por eso le llaman llave, en vez de llamarle Yahweh. Es lo que quieren hacer, clic. Entonces, Shomrom, los que guardan, pero guardan otra cosa, por eso representa a los muchos que dicen guardar la escritura, pero no lo hacen. Guardan otra cosa, la idolatría. Salieron del catolicismo, pero se llevaron a Jesús con ellos, porque lo dibujan igual. Hacen las mismas películas, creen en las películas, porque creen que lo que sale en la película está en la escritura, cuando no siempre es así. Ven la imagen rompiendo la escritura
y aceptan que esa imagen es el Mesías y después oran y lo ven en la cabeza. Por ende están haciendo lo mismo que los católicos después de haber protestado por tantos años. Entonces, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, de Shomrom. Dice el verso 7, porque sembraron viento. En hebreo, kiruach, porque ruach sembraron. Israel. ¿Se acuerdan el israelí? Que sonaba como Israel, pero estaba escrito diferente y era el que había sido sembrado por Elohim. Porque viene de Zerah, que es semilla. Que la semilla se siembra, entonces el verbo de sembrar está conectado con la misma semilla. Por ende, Yisraú, Ki Ruach Yisraú, porque Ruach han sembrado, ¿verdad? Lo traduce como viento porque eso es, se podría decir, la traducción literal de Ruach. Porque sembraron viento, sembraron Ruach y torbellino segarán. Perfecto. En la boca tenemos, bueno, doloroso, pero es perfecto la escritura. En la boca tenemos el poder de la vida y la muerte. Y como dijo Yahushua, de lo que hable la gente, de eso va a recibir fruto. Entonces, han sembrado, han puesto, cuando uno se come una fruta, trae semillas. Y el plan del Padre tan perfecto fue de hacer, ¿verdad?, la fruta en un envase que se deshace y que le sirve a la tierra para dar más fruto, si es que usted lo tira, la cáscara. Y no solo eso, usted tira las semillas y esas semillas pueden convertirse en un árbol nuevo completo en otro lado porque usted viajó con la comida y la tiró en otro lado. Entonces, el fruto trae semillas. Por ende, cuando una persona habla, está dejando semillas. Y esas semillas pueden ser de vida o pueden ser de muerte. Y de ese fruto que sacó de sus palabras es el que eventualmente va a comer. ¿Estamos? Entonces, porque sembraron viento. Sus palabras, sus dioses, sus falsos Elohim que adoran como dioses, son palabras, son viento que han salido de sus bocas, que han sembrado. Porque recuerden que Yahushua es la palabra de Yahweh y la palabra de Yahweh es la semilla que debemos sembrar, como la parábola del sembrador. Pero ellos no han sembrado la semilla que es la palabra de Yahweh, porque la palabra de Yahweh según Apocalipsis 19:3 es el nombre de Yahushua. Entonces no han sembrado el nombre de Yahushua, han sembrado otro espíritu, otro ruach, otro viento, porque por sus bocas no ha salido Yahushua, ha salido otro. Y ese es el que han sembrado. Entonces, como han sembrado ese otro espíritu, lo que van a recibir es un torbellino. En vez de el silbido apacible, la Ruach HaKodesh de Yahweh, que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que van a traer es un torbellino que se los va a llevar, y eso es la abominación desoladora, el falso Mesías que han sembrado en sus corazones y en los corazones de otras personas por 2 milenios ya. Y digo 2 milenios a pesar de que acabo de decir que el nombre de Jesús lleva 4 siglos, 5 siglos más o menos, 4 en realidad. Qué curioso, como los 4 siglos del pueblo en esclavitud. Pero dije 2000 años porque la doctrina falsa empezó apenas Yahushua se fue, empezó la doctrina falsa, como está escrito. Y empezaron cambiándolo a Yehoshua, después a Yeshua, después a Jesús, y después llegó Jesús. Y se destruyó todo. Entonces, porque sembraron viento, ruach y torbellino segarán. En la cosecha, lo que van a segar es torbellino, es sufrimiento, es plaga, es destrucción. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Lo literal es obvio, me parece, ¿verdad? Que alguien se coma lo de uno, o lo de ellos en realidad. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, no van a tener una cosecha, no van a tener nada que sacar, todo lo van a perder. Ni su espiga hará harina. Recuerden que de la harina se hace minjá. La minjá era la ofrenda que se hacía en el templo de harina que representa a los pocos, a los 144,000, porque son los que no mueren. Y la harina, al no ser animal, no había que sacrificarla. Y es la única ofrenda en la que nadie moría. Nadie era sacrificado, ninguna criatura. Entonces representa a los 144,000. Minjá, la ofrenda de harina, también lo ponen como ofrenda de comida. Aquí está diciendo que estos no son el minjá de sus obras,
no va a salir ninguna cosecha de trigo, de grano. Entonces no son los pocos, son los muchos, los que van a morir en la cosecha. ¿Está claro? Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Y toda harina, harina es la que hacen ellos, que hagan, se la van a comer los falsos Elohim, los extraños. ¿Y acuerdan que la escritura dice que adorarían el pueblo Elohim extraños? Extraños se lo comerán porque están entregando esa ofrenda, esas obras que hacen supuestamente de la escritura, se las están entregando a un espíritu maligno. Y ese extraño se lo come. Y si la hiciere, extraños la comerán. No segaréis, básicamente, sí, aquí dice kamá, que recuerdan que kamá, que habla de grano, del trigo, se refiere a la espiga levantada. La espiga, kamá. La kamá de ellos no va a producir harina. Y me parece interesante porque recuerden que kamá hace alusión, es de kum, del último, de la segunda venida, del fin de los tiempos. Y al aparecer ahí kamá estaría diciendo que ellos no van a ver la venida del último, no van a reconocer al último, porque no se van a levantar, se podría decir, como la espiga se levanta, que ese levantarse viene del sueño que tuvo Yosef, que las espigas de los hermanos se inclinaron ante el montón que tenía Yosef, que se levantó, cum. Y cosecha, recuerdan que, bueno, aquí lo ponen como yik setru, que sería cosechar, ¿no? Cosecharán. Pero en el medio está la kuf y la tzadé, que es ketz, que sabemos quiere decir fin. Por eso la cosecha se da al fin del tiempo de todo lo que se sembró y todo lo demás. Entonces, es como si estuviese diciendo en ese mismo momento que en el fin no van a ver el que se levanta. En el fin de los tiempos no van a reconocer al que se levanta. Por ende, en la cosecha no van a tener espigas para producir harina. Y si lo hiciera, extraños lo comerán. Zarim. Y en realidad donde dice lo comerán es como lo desharán, no dejarán nada. En sí no hace alusión tanto al comer como que se alimenten, sino como que son seres que lo que hacen es destruir, deshacer, desaparecer, porque usa la palabra o el verbo que hemos mencionado anteriormente, de donde viene Belial, los hijos de la desobediencia. Pero ese Belial viene de también Baal, Señor, el becerro que estamos viendo. Y ese verbo, o sea, cuando se ve como verbo, se utiliza para referirse a algo que queda en el vacío o que queda en la nada. Cuando algo se deshace, como alguien no obedece, no sirve para nada. Es ese verbo. Entonces, me parece curioso que aparezca aquí, como mostrando que es por adorar a Baal, que van a quedar en la nada. Todo lo que hacen no sirve para nada. Por adorar a Baal, por adorar al becerro, por adorar al Señor, a Belial, etc. Y después dice Nivla. Parece muy interesante que estoy viendo aquí el nombre Baal por todo lado, en hebreo, obviamente. Como ya expliqué, el becerro, que es Egel, en hebreo Egel es becerro. El becerro representa a Baal. Y no ha mencionado, al menos en este capítulo hasta el momento, porque sí lo hacen otros capítulos, a Baal por nombre, pero sí aparece por nombre entre otras palabras que ha mencionado aquí. Cuando dice que extraños lo comerán, o extraños lo desharán, lo desaparecerán, se podría decir como extraños de Baal. Y lo estoy diciendo por lo que estoy viendo en hebreo, ¿verdad? Y ahora la palabra que viene es Nivla, que se ve como la Nun y después las letras de Baal. Y lo que dice sería: devorado será Israel. Devorado, deshecho, desaparecido, Nivla. La Nun vuelve algo pasivo, por eso no es el que devora, sino el que es devorado. ¿Está claro eso? El punto es la conexión de Baal, Señor, con ser devorado, desaparecido o vuelto nada, como el destructor. Baal es Abadón. Se va a manifestar como, porque recuerden que se conecta, como Belial se conecta con Samael, como Baal se conecta con Lucifer. Estoy hablando de la palabra. Y como verbo se conecta con Abadón. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija
que no se estima, ¿verdad? Que no importa, que nadie la honra, que a todo el mundo le vale. Pronto, eso sucedió antes de Mashiach. Esto se dijo unos 500 años antes de Mashiach. Yahweh estaba profetizando lo que pasaría con el pueblo en América, como lo había profetizado en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, una de las cosas que dejó muy claras es que el pueblo sería devorado y no sería estimado entre las naciones. A todo el mundo le valdría y dirían como un mal ejemplo como ellos. Así como los latinos somos el tercer mundo, según ellos. Como siempre digo, cuando menciono eso, ni siquiera nos dieron el segundo. Nos dieron de una vez el lugar tercero. Devorado será Israel. Y obviamente en el fin de los tiempos todavía más. Porque recuerden que eso también Yahweh le llama la tribulación de Jacob. El tiempo de el castigo de Jacob. Y dice Jacob porque se refiere a los muchos. Antes de haber recibido el nombre de Israel. Como el nombre de Yahushua. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria. Ahora mencioné al asirio, que representa a Sennacherib por asirio, y a Nimrod por Aria y otro montón de cosas que están relacionadas con la bestia. El principal ejemplo de la bestia es Nimrod. Después hay otro montón en la escritura, pero el principal es Nimrod. El original, diría yo. Entonces, por eso siempre lo conecto con Nimrod, a pesar de que en términos literarios, por decirlo así, estaría hablando de Sennacherib. Profético o espiritual es que lo conecto con Nimrod. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria y subieron, ¿verdad? Obviamente uno sube, digamos como de un valle a una montaña, pero es curioso que han dibujado el norte siempre arriba en los mapas. Bueno, siempre desde que nacimos. El norte arriba para darle honor al norte. Por ende, ir al norte es ir arriba. A pesar de que no es así, es simplemente ir en dirección norte en el mismo plano. ¿Sí estamos claros? Y aún la gente que dice, no, es que en una esfera queda arriba. ¿Cómo que queda arriba si la esfera no tiene arriba y abajo? En realidad la esfera es la superficie, se supone. Y por ende arriba es esto. Es todo. Y abajo el centro. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Ese argumento, por si algo. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria. Como asno montés para sí solo. Como asno montés para sí solo. Montés como salvaje. Me parece muy interesante. Si Obama es Obama. Porque recuerdan que Ismael se habló que sería como un asno salvaje. Y bueno, dije eso de Obama porque Obama era musulmán. Es musulmán, era como si hubiera muerto. Tal vez si lo clonaron, dicen. Perdón. Musulmán. Musulmán es de Ismael. Ismael es como un asno montés. Entonces me parece muy curioso esto que acaba de decir aquí este verso. Por si algo, separando al nombre Obama de eso, porque no sabemos. Ismael, sabemos el poder que ha llegado a obtener en el mundo. Es parte del fin de los tiempos, es parte del castigo que se va a dar a través del ejército musulmán o de la gente que adora a Alá, a la mentira, y a Mohammed. Entonces, Yahweh va a permitir que Islam, haga mucho daño en el fin de los tiempos, como lo vemos aquí como asno montés. También asno montés hace alusión a alguien gentil, tonto, idólatra y bélico. Eso es básicamente asno montés. Alguien tonto, idólatra, gentil y que le gusta pelear. Has concebido, Génesis 16, 11. Y añadió el malach de Yahweh, has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Ismael quiere decir a quien el poderoso escucha, de Shema. Digo, de Shema es escucha, sí. Sí, Ismael, de Shama. Es que ahora dije Shamar, ¿verdad? Esto es Shema. Por eso me reí. Porque Yahweh ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero. Su mano se levantará contra todos. Es duro, por eso esa religión hace eso. Su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él. Por eso todo el mundo que no es musulmán critica a los musulmanes.
y habitará delante de todos tus hermanos. Será un hombre fiero, si es ahí. Lo tradujeron para que la gente entendiera. Qué molesto eso, como siempre. Vamos a buscarlo en el hebreo. Y él será Pere Adam, hombre fiero. Y Adu Bekol, bueno, y su mano estará en contra de todos y todos en contra de él. Entonces será un hombre salvaje. Pere. Es que digamos, Hamor es asno. Pero aquí usan Pere porque se refiere a un asno salvaje. No es el típico burro como en el que montó Mashiach, que es humildad. No es ese tipo de burro que es humilde, sino es un Pere que es solo pleito. Entonces dijo, será un hombre como un asno. Este hombre será como un asno. ¿Se imagina que le diga eso el ángel a uno del hijo? No hay ángel, pero no me lo insulte. Este hombre será como un asno salvaje. Entonces la palabra ahí, Pere, sí, es la que se podría traducir. En algunas traducciones lo ponen asno salvaje. Y en otras lo que ponen es nada más un hombre fiero o salvaje. Como asno montés, el 9 dice, Ki Hema, Alú. Bueno, fueron a Siria. Ajá, Pere, bendito Yahweh. La misma palabra que utiliza para referirse a Ismael. Por ende, con más razón, confirma lo que estaba diciendo. Que está hablando de Ismael y por ende puede conectar a la bestia con Islam. Y el mejor ejemplo de los pasados años, Obama. Habrá que ver en el futuro cuál será. Entonces, aquí en Hosea utiliza Pere, que hace alusión a Ismael. Porque ellos subieron de Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Qué quiere decir eso? Prostitutas, rameras. A las mujeres que se dedican a sexo por dinero se les llama rameras o prostitutas. Y por eso las iglesias falsas que no siguen la doctrina de la Ruach HaKodesh, que es la Virgen, siguen la doctrina falsa, la idolatría, el vino de fornicación, son la gran ramera. Entonces, Efraín, como Israel entre los gentiles, se desvió por el señor Baal y terminó como la gran ramera. Todo por dinero. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Entonces conecta al asirio, a la bestia, con asno montés, Ismael, y después habla de Efraín, como los muchos. Con salario alquiló amantes, la gran ramera. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Serán afligidos un poco de tiempo, como los 7 años, en el caso de los muchos, 3 años y medio. Y obviamente, dependiendo de quién pongamos ahí, el tiempo cambia. Ese poco tiempo. Hay unas personas que solo van a ser afligidas al puro final de esos 3 años y medio, o al puro final de sus vidas. Pero como pueblo, va a durar un periodo. Aunque alquilen entre las naciones, aunque paguen a falsos Elohim, aunque traigan ofrendas a dioses y demás, ahora las juntaré a las naciones, como las junta para pelear contra en Armagedón, ¿verdad? Por ejemplo, que se juntan todas las naciones para poder destruirlas. O sea, las junta para pelear contra él. Él sabe que les va a ganar, pero el punto es para destruirlas. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Como también se podría decir, si vemos al rey y los príncipes en el positivo, porque aquí ahora los mencionan en negativo, ¿verdad? Ponen reyes y príncipes que él no puso. Por haber puesto esos reyes y príncipes van a pasar por castigo, por sufrimiento. Por eso están pasando así por los líderes del mundo, muchos países, por sufrimiento por los líderes que pusieron. Yahweh dijo, pusieron líderes que yo no puse. Ahora van a sufrir la carga de esos reyes y príncipes que pusieron. ¿Estamos? Ahora, por otro lado, recuerden que Yahushua dijo, mi carga es ligera y mi yugo fácil. Tomad tu madero y seguidme. Los 2 testigos vienen y toman el madero. Eso quiere decir que aceptan ser sacrificados por el pueblo. Pero como los muchos los rechazan, va a ser una carga en contra de ellos y van a tener que sufrir por eso. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Multiplican iglesias.
Ahora estaba viendo un artículo de un pastor, la verdad no estaba muy de acuerdo con el pastor porque creo que la raíz de ese artículo era miedo. Miedo a perder ovejas, miedo a perder gente que se congrega, no sé. Pero está hablando del peligro por la internet, que ahora se levantan profetas por todo lado. Y obviamente es un peligro porque eso es parte de los falsos profetas. Pero uno no debería predicar miedo. Uno debería darle a la gente la seguridad de que Yahweh lo protege si usted se adhiere a sus mandamientos a través de lo que está escrito. Entonces lea la escritura porque esa es la única forma de guardarse de falsos profetas. Punto. Pero la gente, los pastores, como no quieren poner a la gente a leer, como la gente tampoco quiere leer, entonces los pastores les da miedo y le meten más miedo a la gente y le dicen, es que no, ya, hoy en día hay muchos profetas, básicamente eso es el artículo, hay mucha gente por internet, entonces ahora todo el mundo se hace una iglesia por internet, o tiene sus seguidores por internet, entonces ya la gente no quiere congregarse, pero la iglesia es una congregación de gente, y obviamente por eso estamos aquí congregados, pero también hay otras personas que están congregados en otros países y es esas personas a las que se refería ese pastor. Como diciendo, están dejando de ir a una iglesia de alguien para congregarse con nosotros virtualmente. ¿Estamos? Entonces eso es puro miedo de perder ovejas, de perder por ende dinero y otro montón de cosas. Pero decía eso porque sí es cierto que ahorita se han multiplicado el montón de falsos profetas y pastores y todo el mundo, un montón de gente que predica por internet. Y obviamente a nosotros o a mí me van a poner en esa bolsa en algunos casos, en la mayoría, tal vez, ahí veremos. Entonces, dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Multiplicó Efraín. La iglesia cristiana ha multiplicado los altares, los templos cristianos por el mundo entero, sorprendentemente. Igual o peor la iglesia católica. Toda iglesia trata de hacer eso, pensando que con poner ahí una iglesia ya hizo. Como si el edificio fuera algo. Y lamentablemente solo están pensando en edificio y en un montón de gente, no en doctrina, en si es la verdad lo que están enseñando, y ese es el problema. Entonces no solo multiplicaron físicamente los católicos poniendo iglesias por todo lado, después los protestantes evangélicos poniendo sus iglesias por todo lado, entonces Efraín como católico y cristiano multiplicó sus altares por todo el mundo, sino que ahora montones de cristianos que eran ovejas están diciendo ser pastores o profetas por internet. Entonces todavía más se multiplicaron los altares, porque la gente adora a través de la internet, se vuelve un altar. ¿Sí me explico? Obviamente los que adoran a Yahweh no están adorando, pero sí están usando la internet como un medio para adorar, para entender, para aprender, para buscar. Porque multiplicó Efraín los altares para pecar, no los altares para adorar a Yahweh, para pecar. Y obviamente no es como que lo hacía el propio, o sea, sí lo hacía el propio, con el libre albedrío que Yahweh le regaló, pero mi punto es, no es como que decía, hagamos un altar para ir a pecar. No. Ellos hacían los altares pensando que estaban adorando al Todopoderoso, pensando que eso los iba a acercar a Yahweh. O sea, en sus mentes eran altares para adorar. Sin embargo, Yahweh dice, no, un momentito, esos eran altares para pecar. Entonces, los que van a iglesias falsas, lo que están haciendo es pecando. Así de simple. Los que van a doctrinas falsas, siguen una doctrina falsa, están pecando con su cumplimiento de lo que le enseñan. ¿Sí está claro? Van a esos altares a pecar. Dice Sofía, artífice sería como artificial. Es decir, no crea de la nada, crea a partir de algo ya existente. Utiliza el material que Yahweh ya creó primeramente. Muy buen punto, Sofía. Exactamente. Artífice, un artífice hace arte que es obviamente artificial. Y lo que es artificial es temporal. Todo lo que fue hecho puede ser deshecho. Por eso nosotros tenemos que volver a nacer como hijos, ya no como criaturas, porque la criatura muere, el hijo vive eternamente. Entonces, sí, mostrando cómo el enemigo lo que hace, lo hace con lo que Yahweh creó, porque él no puede crear nada. Entonces lo que hace es copias, y lo que utiliza es materia, porque Yahweh es Ruach. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, y lo repite. Eso era la razón para lo que los tenía. Aquí Yahweh no está hablando de gente que no cree en lo espiritual, está hablando de gente que cree pero adora al otro, sin darse cuenta, porque están engañados por la idolatría. Entonces hacen altares pero para pecar. Le escribí las grandezas de mi Torah. Le escribí las grandezas de mi Torah.
Y Yahweh lo inspiró a través de su Ruach, pero lo escribió Moshe. Qué curioso que aquí está Hoshea hablando en primera persona como si fuese Moshe, diciendo, le escribí, mostrando que es como el testigo como Moshe, en el fin de los tiempos, que es como Hoshea, hijo de Nun, que se convirtió en Yahushua, cuando se le dio el nombre para meter al pueblo en la tierra prometida. Entonces se conecta con el último en muchas formas. Le escribí las grandezas de mi Torah, y fueron tenidas por cosa extraña. Como adoran a un Elohim extraño, la Torah para ellos es cosa extraña. Para nosotros la Torah es el fundamento, obviamente, Yahushua, porque él lo cumplió. El fundamento de Yahushua, de quien se escribió en la Torah. Entonces la Torah es lo que necesitamos para reconocer a Mashiach y otro montón de cosas. Si para nosotros la Torah es conocida, entonces los ídolos van a ser extraños. Pero si uno se aleja de la Torá y la ve como una desconocida, termina adorando ídolos. ¿Está claro? Entonces vean qué curioso que decía ahora, Elohim mío, te hemos conocido. Y ahora dice, y fueron tenidas por cosa extraña las grandezas de la Torá. Mentira que le han conocido si para ellos la Torá es extraña. Como los cristianos de los muchos de hoy en día, que dicen que Yahushua vino a abolir la Torá. Y no fue eso lo que vino a cumplirla y a abolir todas las acusaciones que por la Torá estaban en contra nuestra. Entonces, le escribí las grandezas de mi Torá, de mi instrucción, de mi enseñanza, y fueron tenidas por cosa extraña. Igual hoy en día. Se da la doctrina verdadera y la gente dice que le pasa. Eso es extraño, está loco. Eso no es lo que yo sabía. Entonces ya por eso está mal. Y eso es el ego, diciendo que lo que la persona sabe es todo lo que hay para saber. Le escribí las grandezas de mi Torah y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Mizrayim. Ellos volverán a Egipto. Y nos fuimos llevados a Egipto. Fuimos traídos a América. Eso quiere decir que aquí Egipto se refería a América. Y Mizraim quiere decir la tierra de los dos extremos en lo literal. También tierra de aflicción en lo espiritual. Pero tierra de los dos extremos en lo literal como América. Que curiosamente tiene América del Norte y América del Sur. Es como decir la tierra de los dos extremos. Qué curioso, estamos en el púrtico centro. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Yahweh, como si no hubiera querido los sacrificios de carne, los sacrificios animales, como si Yahweh no hubiese aceptado esos sacrificios animales de las manos de ellos. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad. No los perdonó por esos sacrificios, por eso se va a acordar de sus pecados. ¿Qué acabo de decir que hizo Yahushua con su sacrificio? Perdonar nuestros pecados. Por eso Yahweh no se acuerda de nuestra iniquidad, porque ese sacrificio de Yahushua es el único que le acepta. Pero todo sacrificio que haga la gente sin Yahushua no cuenta. Por ende, él sí les cuenta los pecados. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Mizrayim, volverán a Egipto, como nos trajo a América a terminar de cumplir lo que se había reflejado proféticamente en Mizrayim literal, Egipto geográfico, en Éxodo. Por eso el segundo Éxodo viene ahorita. Dice el 14. Olvidó pues Israel a su hacedor. Último verso, ¿verdad? Dice, olvidó Vayishkach. Y olvidó Israel et Oseihu. Sí, Oseihu, al que lo hizo. Y olvidó Israel al que lo hizo, a su hacedor. Bueno, sí, por la O ahí, su hacedor. Entonces, y olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Yahudá multiplicó ciudades fortificadas. La conexión de Yahudá con ciudades fortificadas como el hijo de David, que va a reinar como el Melech Gadol, es la ciudad fortificada, la Nueva Jerusalén.
Entonces conecta a Israel con sacrificios y ofrendas, como los muchos, y a Judá con ciudad fortificada, en el sentido de los pocos, por la Nueva Jerusalén, pero en el sentido de los impíos, que dicen ser judíos y no lo son los que tienen control de política y de guerra en este mundo. Olvidó pues de Israel a su hacedor, y edificó templos, y a Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, como el fuego consumidor que viene en el fin de los tiempos. Yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Como en el año 70 destruyó el templo, y después todo lo que ha pasado, y todo lo que viene ahorita. Porque viene el fuego consumidor, el testigo como Moshe, dice, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios.